En esta ocasión vamos a continuar con el tutorial que iniciamos hace poco en materia de Código Fiscal de la Federación, en donde platicamos en el video anterior sobre diversos aspectos de la obligación constitucional de pagar impuestos, de dónde deriva, de la Constitución, y vimos algunos aspectos relacionados con la aplicación en su defecto del Código Fiscal de la Federación, así como de la aplicación supletoria del Derecho Federal Común. En esta ocasión vamos a platicar sobre el artículo 2, el cual también es crucial y que suele causar a veces mucha confusión, incluso también en el sector político, donde en algún momento, recordemos por ahí en algún momento incluso el Ejecutivo, señaló que los impuestos hoy se iban a llamar contribuciones, ya que era una obligación de contribuir para el gasto público. Decimos, oye, ¿está bien o está mal? Pues en realidad depende. Lo que pasa es que las contribuciones podemos verlos como el bosque, un bosque integrado por diversos árboles. Y uno de esos árboles es el impuesto sobre la renta, el segundo árbol es las aportaciones de seguridad social, un tercer árbol va a ser las contribuciones de mejoras y un cuarto árbol van a ser los derechos. Recordemos que el Estado necesita allegarse de recursos y para allegarse de recursos, una de las obligaciones, aparte del petróleo y de otras fuentes de financiamiento que puede llegar a tener, o de ingresos, una de las primordiales es por las contribuciones, y es que todas aquellas personas que formen parte de un país tienen la obligación de contribuir para el gasto público, y por eso se llama contribución. El bosque son las contribuciones, y cada uno de los árboles es uno de los elementos que integran ya sea un impuesto, una aportación, una contribución de mejora o un derecho. En este video vamos a ver los dos primeros de ellos, que es los impuestos y las aportaciones de seguridad social, y en el siguiente video veremos ya lo que son los derechos y las contribuciones de mejoras. Pero si nos remitimos para empezar a lo que es el Código Fiscal de la Federación, vemos que no tiene una definición acertada de lo que es un impuesto. Es más, no hay una definición. Si nosotros leemos el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, fíjense en lo que señala. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Las que se definen, así subrayado, se definen de la siguiente manera. Bueno, cuando empezamos a leer las fracciones, uno esperaría, pues dame la definición de qué es un impuesto, ¿no? Sin embargo, veamos qué dice en impuestos. No vamos a leer las cuatro, solo las dos primeras, que son las que vamos a citar en este caso. Impuestos, fracción primera. Impuestos son las contribuciones establecidas en esta ley. A ver, las contribuciones se clasifican en impuestos, bla, 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 y luego los impuestos son las contribuciones, vale. Los impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista en la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones 2, 3 y 4 de este artículo. O sea, lo que me está diciendo es, vete a ver la definición de lo que es una aportación de seguridad social, entiéndela, ve la definición de lo que es una contribución de mejora, entiéndela, y ve la definición de un derecho, y entiéndelo. Si no es ninguno de esos tres, entonces es un impuesto. Eso es lo que me está diciendo en términos generales. Pero vamos a ponerlo en términos más sencillos. Recordemos que dentro de lo que es las obligaciones que tenemos pues, es el pago de impuestos, y esos pueden ser federales, estatales, pueden ser municipales. Y por poner tres ejemplos clásicos, tenemos el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, el cual tiene su propia ley, su propia regulación, y que lo que grava en esencia son los ingresos. Graba el ingreso, tú tienes un ingreso, sea por salarios, honorarios, arrendamiento, ahí te ubicas. Por ese ingreso que tú obtengas, tienes la obligación de pagar impuestos. Tendrás que revisar en qué capítulo te vas a ubicar y pagar el impuesto correspondiente con base en lo que te diga la ley del impuesto sobre la renta. Esto es muy importante entenderlo, ya que normalmente en la relación tributaria existe el sujeto activo, que es el Estado, y el sujeto pasivo, nosotros como contribuyentes, que somos a aquellas personas a las cuales se nos impone la obligación de contribuir para el gasto público. Sin embargo, esto no siempre se da así, la triste realidad. Recordemos que dentro del ámbito tributario tenemos economía formal y economía informal.
Y la economía informal, pues sí, pagará el IVA seguramente porque es un impuesto al consumo, pero el impuesto sobre la renta con mucha frecuencia no pagan impuestos y se les hace muy natural que no paguen impuestos. Y después, cuando sale alguna iniciativa para regularlos, por ejemplo, como las plataformas digitales que entraron en vigor este año, o entrarán en junio de este año, donde se establece la obligación que si tú tienes un local y lo vas a rentar a través de una plataforma Airbnb o cualquiera de ellos, pues la plataforma te va a tener la obligación de retener un impuesto. El impuesto es tuyo, pero él te tiene la obligación de retener. El impuesto es tuyo, que siempre ha estado esa obligación, pero te tiene la obligación de retener. Esa es la labor del retenedor para facilitarle al fisco la recaudación, pero el contribuyente eres tú. Siempre existe la obligación de pagar impuestos. Comento esto porque por ahí han habido algunas noticias muy desafortunadas derivadas de una mala declaración que se hizo por ahí en el Congreso en Jalisco, si no mal recuerdo, donde se estableció que las personas físicas que hoy tuvieran depósitos por 5,000 pesos tendrían la obligación de a partir de no sé qué mes de pagar impuestos. No es cierto, siempre ha estado esa obligación. No vamos a entrar ahorita en discusión de qué capítulo porque depende de muchos factores, pero la obligación siempre ha estado. Lo único que estableció, por ejemplo, en este caso, esta reforma, es que la plataforma tiene que retener, es el intermediario entre el prestador de servicio y el arrendatario. Dice, pues es una relación entre ellos, pero tú estás en medio, tú reténle un impuesto y depende de los montos de los ingresos va a ser la tasa. Pero bueno, ese es comentario al margen, eso es un impuesto sobre la renta. Tenemos otro, por supuesto, que es el impuesto predial. Tienes tu casa, tienes tus inmuebles, y por ese, con base en el valor de catastral o de rentas, tienes que hacer el pago correspondiente a la tesorería de la Ciudad de México, del Estado de México, del lugar en el cual tengas tu casa habitación, tu edificio, etc. Tenemos impuestos sobre nóminas, que precisamente grava todas las erogaciones que se realizan sobre los salarios. Son 3 ejemplos de lo que son los impuestos. Te grava el ingreso en términos generales. Ahora bien, tenemos en el segundo supuesto, estos son lo que son los impuestos. Por lo que se refiere a las aportaciones de seguridad social, nos dice el Código Fiscal de la Federación en su artículo 2, fracción segunda, que son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien de forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. ¿Cómo lo entiendo? Vamos a verlo de manera muy sencilla. Aportaciones de seguridad social. Tenemos lo que es la ley del seguro social. Ley del seguro social, no ley del IMSS. Por ahí he leído en algunos foros que dicen la ley del IMSS, eso no existe. Ley del seguro social, la cual deriva, por supuesto, de una obligación constitucional. Y entre otros es, pues simplemente cuando una persona es contratada por un patrón, ese patrón pues le tiene que proporcionar las condiciones de trabajo para que éste realice sus actividades. Sin embargo, esas actividades no están exentas de un riesgo. Desde que el trabajador firma el contrato, a lo mejor firma el contrato, ya tiene una relación de trabajo y resulta ser que lo mandan a una comisión y en esa comisión puede tener un percance, un accidente y se accidenta. Como es acá en una relación laboral, pues ¿quién tendría en principio que cubrir esas obligaciones? Pues el patrón. Todos esos incidentes, el hecho de tener que darle una casa a los trabajadores derivan de una obligación constitucional. Para hacer más eficiente esta carga, en la Constitución se establece en el 123 del Constitucional que esto se va a hacer de una forma tal que facilite el cumplimiento a través de las aportaciones que se realicen a los institutos del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el patrón contrata a un trabajador? Tiene la obligación de darlo de alta y afiliarlo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
tiene la obligación de afiliarlo dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que lo contrate y empieza a pagar cuotas sobre el salario base de cotización que tenga este trabajador. En algún momento veremos cómo se determina el salario base de cotización. Lo que hace es que más o menos es un 20-30% total de carga social que le corresponde al salario. Si a un trabajador le pagas 200 pesos, más o menos estima de que 60 pesos adicionales va a ser la carga en las cuotas de seguridad social, de Infonavit, de seguro de retiro, etc. Entonces, cuando tú haces esas aportaciones, se las paga una parte, se la retienes al trabajador, porque una parte son cuotas bipartitas, le retienes, otra parte la aporta el trabajador. Hay algunos que son directamente a cargo del patrón, son unas a cargo del patrón, unas le retienes al trabajador y unas son a cargo totalmente del patrón. Esas cuotas que le retienes al trabajador, lo tienes que enterar en forma mensual o bimestral según se trate al Instituto Mexicano de Seguro Social, el Infonavit, y a cambio de eso, si el trabajador se accidenta durante el desarrollo de su trabajo, el patrón no tiene que pagar. El patrón ya cumplió con pagar las cuotas al seguro social. Si ocurre un siniestro, se tendrá que levantar un formato ST7, aviso de probable riesgo de trabajo. Lo tendrá que evaluar el IMSS, determinar si es enfermedad general, si es un riesgo de trabajo, si es una enfermedad profesional. Lo va a calificar y con base en eso, con todo el dinero, el fondo que ha reunido de los patrones que le han estado aportando, con eso les va a pagar las incapacidades a los trabajadores. Una muy conocida es el de maternidad, precisamente. Entonces, maternidad, riesgos de trabajo, enfermedad general, el trabajador está sujeto a enfermedades. Entonces, con el instituto, todas esas prestaciones las otorga a cambio de las cuotas patronales que se pagan. Por supuesto, tenemos el caso de Infonavit. El Infonavit, pues el patrón aporta el 5% de su salario base de cotización y a cambio de eso, esas aportaciones que se otorgan al instituto van a servir para que el día de mañana tenga los recursos suficientes y el crédito suficiente en función al puntaje y al salario que tenga el trabajador para que pueda aspirar a tener un crédito para tener su propia casa habitación, su propia casa ya no rentada, sino comprada, financiada por el instituto y que el cual se ha ido fondeando con los recursos que ha tenido por cuenta del patrón que le ha estado aportando. Entonces, esas son las aportaciones de seguridad social, aquellas que tienen obligación de hacer en la iniciativa privada del IMSS, en el ISSSTE, en el caso de las empresas del gobierno. Tenemos algunas otras, por supuesto, que ISFAM, entre otros, pero eso se refiere a las aportaciones de seguridad social. Tú tienes la obligación de contribuir a las aportaciones de seguridad social como asalariado, porque una parte te la descuentan, como patrón, porque una parte sobre el salario base del trabajador tiene que aportarlas, y hay cuotas como el caso del seguro de retiro, que son para la Afore, o el caso de Infonavit, que son a cargo del patrón. Esas son las aportaciones de seguridad social. Como podemos ver, los impuestos no derivan, las contribuciones no derivan solo de los impuestos, sino de otros, entre ellos las aportaciones de seguridad social. Más adelante veremos en el siguiente video relacionado con esta serie cuáles son los derechos y los aprovechamientos. Por el momento hasta aquí le dejamos, espero haber sido claro con la explicación.